El Ecuador está de luto. Una de sus voces más queridas, una artista que unió generaciones y corazones, se ha apagado para siempre. Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, ha partido, dejando tras de sí una herencia tan profunda que ni el tiempo podrá borrar. La noticia llegó un martes, como un rayo inesperado. En redes sociales, su familia confirmó lo que millones temían escuchar. Su hijo, Willy Tamayo, escribió con el alma destrozada: "El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mayor orgullo". Y con esas palabras, el país entero sintió como una parte de su historia se detenía por un instante. Durante más de 5 décadas, Paulina fue más que una cantante. Fue la voz que acompañó los amaneceres en los Andes, los amores imposibles en los pasillos, y las lágrimas en los adioses de los migrantes que soñaban con volver a su tierra. Su voz era el eco de un país entero, un símbolo de identidad, de orgullo y de alma ecuatoriana. Pero detrás de esa sonrisa eterna y de los aplausos que nunca faltaban, existía una historia que pocos conocían. Una historia de disciplina, sacrificio, amor y resistencia. Y hoy, mientras Ecuador llora su partida, su legado se revela con más fuerza que nunca. Porque Paulina Tamayo no solo cantó la historia del Ecuador, ella fue la historia del Ecuador. Y aunque aún no se conocen las causas exactas de su fallecimiento, una cosa es segura: su voz, su arte y su espíritu vivirán en cada rincón de su país natal, en cada corazón que alguna vez la escuchó cantar. Este es el último adiós a una leyenda, la mujer que nació entre montañas y que partió convertida en inmortal. Paulina Tamayo nació en Quito, Ecuador, el 14 de abril de 1965. Desde sus primeros años, algo en ella brillaba distinto. No era solo su sonrisa o su ternura infantil, era su voz. Una voz que, incluso a los 5 años, ya parecía tener el poder de estremecer corazones. A esa edad, mientras otros niños apenas aprendían a leer, Paulina ya estaba sobre escenarios locales, cautivando al público con pasillos y sanjuanitos. Su talento no pasó desapercibido. La escena musical ecuatoriana, aún dominada por hombres y figuras tradicionales, quedó sorprendida al ver a una niña tan pequeña interpretar con tanta fuerza, sentimiento y madurez emocional. Su entorno familiar jugó un papel clave. En su hogar, la música no era solo una afición, era parte del ADN. Fue su familia la que primero la empujó a creer en sí misma, a amar la música nacional y a respetar cada nota como si fuera sagrada. Lo que comenzó como una chispa se convirtió rápidamente en fuego. Su voz no solo emocionaba, sino que conectaba. Cantaba para los niños, para los ancianos, para los trabajadores, para las madres solteras, para el pueblo entero. En cada letra, en cada acorde, se sentía la esencia del Ecuador. Y aunque era joven, Paulina tenía un viejo corazón artístico, uno que comprendía la tristeza del pasillo, la alegría del pasacalle y la rebeldía del albazo. Su conexión con la tierra era tan fuerte que cada vez que cantaba, parecía que los volcanes escuchaban, que las montañas se detenían a oírla. En pocos años, pasó de ser una niña prodigio a una joven promesa, pero nadie, ni siquiera sus más cercanos, podía imaginar que aquella niña de voz dulce crecería hasta convertirse en la grande del Ecuador, porque lo que estaba por venir no era solo una carrera, era el nacimiento de una leyenda. Con cada año que pasaba, Paulina Tamayo dejaba de ser una promesa y comenzaba a convertirse en historia viva. Su nombre ya no era solo conocido en Quito. De norte a sur, su voz viajaba por radios, ferias populares y discos que se agotaban apenas salían a la venta. Pero lo más impresionante no era su fama, sino su fidelidad a la raíz. Mientras otros artistas buscaban alejarse de la música tradicional para abrazar géneros más modernos, Paulina hizo lo contrario. Tomó el pasillo, el albazo, el sanjuanito, y los convirtió en himnos nacionales. Los interpretó con tanto amor, fuerza y elegancia
que lo típico dejó de sonar antiguo. Con ella, la música ecuatoriana se volvió eterna, y no se detuvo ahí. Paulina se atrevió a cruzar fronteras musicales. Comenzó a incluir baladas, bomba e incluso fusiones modernas sin jamás traicionar su identidad. Cada canción era un puente entre generaciones. Era capaz de emocionar a una abuela con un pasillo tradicional y a su nieta con una balada intensa y romántica. Pronto, los escenarios comenzaron a multiplicarse. Desde grandes teatros en Guayaquil hasta presentaciones multitudinarias en Nueva York o Madrid, donde hubiera un ecuatoriano, ahí quería estar Paulina. Y en ese camino, compartió tarima con verdaderos gigantes. Rocío Dúrcal, Los Panchos, Juan Gabriel, José Luis Rodríguez el Puma. No eran solo encuentros musicales, eran momentos de respeto mutuo. Todos reconocían algo en ella: autenticidad, potencia vocal y una conexión con su pueblo que no podía fingirse. Cada concierto era una celebración, pero también una lección. Paulina enseñaba sin palabras que ser ecuatoriano era un orgullo, que nuestras canciones, nuestras penas, nuestras fiestas, valían tanto como cualquier balada extranjera. Su estampa, vestida con trajes tradicionales y acompañada por músicos de primera, se convirtió en sinónimo de excelencia. No era solo una artista, era una embajadora cultural, pero mientras las luces la seguían y el mundo la aplaudía, pocos sabían que dentro de ella también habitaba el peso del sacrificio, porque detrás de cada gira había noches solitarias, detrás de cada aplauso había lágrimas escondidas, y aunque parecía invencible sobre el escenario, Paulina Tamayo también era humana. Pero aún así, nunca se detuvo, porque ella no cantaba por fama. Ella cantaba por amor a su tierra. Debajo del brillo de los reflectores y las ovaciones interminables, existía una Paulina que muy pocos conocían, una mujer sencilla, de costumbres firmes, profundamente espiritual y completamente entregada al amor más importante de su vida, su hijo, Willy Tamayo. Mientras el mundo la veía como una estrella imponente, Paulina se definía a sí misma como madre antes que artista. En entrevistas, rara vez hablaba de fama o premios. Prefería contar anécdotas cotidianas, preparar el desayuno, ayudar con los deberes, leer cartas de fans migrantes que lloraban al escuchar su voz en tierras lejanas. Willy no solo fue su hijo, fue su compañero de vida, su apoyo emocional, su sostén en los momentos más duros. En sus palabras, tras anunciar su fallecimiento, se escondía toda una historia de amor maternal profundo. El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración. Esa frase no era poesía, era verdad. Porque en el corazón de Paulina, la música ocupaba un lugar importante. Pero su familia era el centro de todo. Nunca se dejó arrastrar por la vanidad. A pesar de compartir escenario con íconos internacionales, jamás perdió la humildad. En camerinos, saludaba a todos por igual, desde los técnicos de sonido hasta los guardias del teatro. En la calle, se detenía a conversar con quienes le decían: «Gracias por cantar como lo hacía mi abuela». Y aunque muchos artistas caen en escándalos o protagonizan titulares por su vida privada, Paulina siempre eligió el silencio elegante. No necesitaba escudos. Su vida era coherente con sus canciones. Real, honesta, profunda. Sus amigos más cercanos hablan de una mujer disciplinada, que ensayaba hasta la madrugada, que revisaba cada arreglo musical como si fuera una cirujana del alma. Pero también de alguien que oraba antes de cada presentación, que lloraba con cada historia que sus seguidores le compartían, y que nunca dejó de agradecer por el don que Dios le dio. En un mundo donde tantos se reinventan para gustar, Paulina nunca dejó de ser ella misma. Y quizás por eso conectaba tanto con la gente, porque no solo cantaba lo que sentíamos, ella sentía lo que cantaba. Y aunque su voz era potente, su mayor fortaleza era su corazón, uno que ahora, aunque ha dejado de latir, seguirá guiando a todos los que alguna vez la amaron. A lo largo de su brillante trayectoria,
Paulina Tamayo no solo conquistó corazones, conquistó también los escenarios más importantes del mundo. Pero lo más impresionante fue que lo logró sin renunciar a su esencia. Nunca necesitó escándalos para brillar. Le bastó su talento, su autenticidad y su profundo amor por el Ecuador. En el año 2013, la prensa estadounidense la reconoció como artista sold out en Los Ángeles, California. Un logro que, para muchos, marcó un antes y un después. No era común ver a una artista de música tradicional ecuatoriana llenar auditorios en Norteamérica. Pero Paulina lo hizo, no con marketing agresivo, sino con canciones que hablaban directo al alma. 2 años más tarde, en 2015, recibiría en Madrid el galardón Estrella Latina, otorgado por la prensa española. Fue un momento de orgullo nacional. Paulina no solo era un ícono en su tierra, ahora era una representante oficial de la música latinoamericana en el mundo. Y esos reconocimientos no fueron casualidad. Detrás había décadas de esfuerzo, de giras extenuantes, de noches sin dormir y de miles de kilómetros recorridos. Paulina no cantaba solo para públicos nacionales. Su misión era llevar el Ecuador en el pecho y la bandera en el corazón, donde quiera que fuera. Su conexión con la comunidad migrante fue uno de los pilares de su carrera. En Nueva York, en Chicago, en Madrid, en Murcia, las salas se llenaban de ecuatorianos con lágrimas en los ojos, porque al escucharla, por un instante, regresaban a casa. Era más que nostalgia, era un acto de identidad, y Paulina lo sabía. Por eso, cada vez que subía al escenario fuera del país, comenzaba con la misma frase: «Gracias por seguir siendo Ecuador, aunque estén lejos». En una industria que muchas veces exige que el artista se amolde a modas extranjeras, Paulina Tamayo demostró que la raíz también puede ser gloria, que ser fiel a lo propio no es limitarse, sino elevarse. Ella no solo recibió premios, recibió algo mucho más grande: el respeto de un país y el amor eterno de su gente. Y aunque jamás pidió reconocimiento, el mundo se lo dio. Porque cuando una voz es verdadera, en los últimos años, la presencia de Paulina Tamayo en los escenarios comenzó a disminuir. No porque su voz hubiera perdido fuerza, esa seguía intacta, sino porque, como muchos artistas legendarios, comenzó a escoger con más cuidado cuándo y dónde cantar. Sus presentaciones se volvieron más íntimas, más selectas, como si supiera que cada una podía ser la última. Aún así, jamás dejó de estar conectada con su público. A través de sus redes sociales, Paulina compartía mensajes de esperanza, agradecimiento y orgullo nacional. Seguía siendo la voz de los ecuatorianos, incluso desde el silencio digital. Muchos de sus fans notaron que, aunque no hablaba de salud o retiro, había en sus publicaciones una nostalgia distinta, una ternura que parecía despedirse poco a poco. Se rumoró en ciertos círculos que su salud ya no era la misma, que batallaba en privado con malestares físicos que prefería mantener lejos de las cámaras y los titulares. Pero nada fue confirmado, porque Paulina nunca quiso ser vista como una mujer débil o enferma. Quiso que la recordaran como lo que fue hasta el final: fuerte, firme y profundamente agradecida. Aún en sus últimos días, no hubo quejas. No hubo alertas, solo amor. Amor a su tierra, a su familia y a su gente. Y entonces, sin previo aviso, el martes 15 de octubre, Ecuador amaneció con una noticia que nadie estaba preparado para leer. Paulina Tamayo había fallecido. Ni la televisión, ni la prensa ni los colegas del medio lo dijeron primero. Fue su familia, con respeto y dolor, quien compartió la verdad. En su cuenta oficial de Instagram apareció una frase simple pero devastadora: «La grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre». No hubo más detalles, no se mencionó la causa de muerte, y quizás no hacía falta, porque en ese momento el país no buscaba explicaciones, solo lloraba en silencio, porque había partido no solo una cantante, sino un símbolo nacional. Y mientras los medios intentaban confirmar la noticia, los ecuatorianos ya lo sabían. Paulina Tamayo se había ido. Pero su voz seguiría cantando en cada corazón. Cuando la confirmación llegó,
Fue como si el país entero se detuviera. Radios apagaron la música para dar paso a homenajes. Canales de televisión interrumpieron su programación habitual. Las redes sociales se inundaron de lágrimas, recuerdos y fotografías antiguas. Porque no era solo la muerte de una cantante, era la partida de una institución cultural. Las palabras de su hijo, Willy Tamayo, retumbaron más fuerte que cualquier titular. El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador. Era un grito de amor, pero también un testimonio de quién fue Paulina más allá de la artista. Una madre devota, una guía, un ser humano que nunca dejó de dar. La reacción no tardó en convertirse en nacional. La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Alegría Crespo, expresó públicamente su pesar. Su voz acompañó la historia de nuestro país, llenando de emoción los hogares, los escenarios y los corazones de quienes crecimos escuchándola. Y luego agregó algo que muchos sintieron como una verdad profunda. Paulina, más que una artista destacada, fue símbolo de amor por la patria. La Presidencia de la República también envió sus condolencias a través de redes sociales, reconociendo su legado y el vacío que dejaba en la identidad cultural del Ecuador. La SAICE, Sociedad de Autores y Compositores de Ecuador, emitió un comunicado donde resumió lo que todos sentían. Su voz y legado marcaron para siempre la historia musical de nuestro país, pero los homenajes no vinieron solo de autoridades. Artistas de todos los géneros, desde folclore hasta pop, periodistas, presentadores e incluso políticos, inundaron las redes con mensajes de despedida. Algunos compartieron anécdotas, otros simplemente escribieron: «Gracias, Paulina». En cada hogar, una canción suya volvió a sonar. En cada rincón del país, alguien recordó el momento en que la escuchó cantar por primera vez. Y en cada corazón, una emoción creció. La certeza de que habíamos perdido a una leyenda irrepetible. Pero lo más hermoso es que aunque su cuerpo se fue, su voz se quedó, cantando en la memoria colectiva, en cada fiesta popular, en cada migrante que anhela su tierra, y en cada rincón donde alguien necesite recordar qué significa ser ecuatoriano. Y como dijo uno de sus seguidores, hoy se fue una artista, pero nos queda su alma en forma de canción. En los días que siguieron a su partida, Ecuador se convirtió en un solo corazón dolido. En Quito, Guayaquil, Cuenca y más allá, fanáticos llevaron flores, velas y cartas a plazas y teatros donde alguna vez escucharon su voz en vivo. Las radios nacionales programaron maratones con sus pasillos más memorables. Las redes se llenaron de videos caseros, abrazos virtuales y homenajes desde el alma. No hubo velorio público oficial, pero no hizo falta. El homenaje fue colectivo, íntimo, nacional, porque Paulina no pertenecía solo a su familia. Pertenecía a todo un país. Las nuevas generaciones, muchas de las cuales apenas comenzaban a conocer su música, quedaron conmovidas al descubrir la fuerza, dulzura y verdad que ella representaba. Y es que Paulina Tamayo no fue solo una voz poderosa, fue un símbolo de identidad. Una mujer que convirtió la tradición en arte y el arte en patria. Hoy, mientras el mundo sigue girando, su legado queda suspendido en el tiempo. Su música seguirá sonando en fiestas, funerales, aulas y teatros. Porque cuando un artista canta con el corazón, nunca muere. Y así, Paulina Tamayo se despide no con silencio, sino con aplausos eternos, con cada nota que dejó grabada, con cada letra que tocó un alma, y con cada ecuatoriano que, al escuchar su voz, recuerda quién es y de dónde viene. Gracias, Paulina, por cantar por todos, por amar a tu gente, por convertir la música ecuatoriana en inmortal. Descansa en paz, grande del Ecuador. Tu voz jamás será olvidada.